Por otro lado, me parece fundamental seguir pensando en tiempos de pandemia en esta relación entre familias y escuela. Yo prefiero comentarlas como hacernos algunas preguntas en la relación entre adultos y adultas escolares y familiares. Ahí me parece que hay cuestiones para poder revisar. En estos tiempos de virtualización compulsiva y de enormes angustias, impotencia, incertidumbre, a veces caemos en un reclamo perpetuo. Entonces hay quienes piensan que los docentes o las docentes somos una especie de telemarketer educativo, disponibles las 24 horas para ser ubicados. Y me parece que las cosas no son así. Tampoco tenemos que pensar quienes somos docentes o en la sociedad que ahora, a partir de la pandemia, mamá y papá se convierten en profesores suplentes. Tampoco esa es la idea. Me parece que hay que poder pensar en un nuevo contrato entre los adultos y las adultas familiares y quienes asumimos el rol adulto en lo escolar. Eso es lo que me parece que está en juego en este momento, es recontratar y poder encontrar los límites que nos plantea esta situación de pandemia para poder intercambiar, para poder lograr que nos quedemos en casa pudiendo salir. O dicho de otra manera, quizás la función de quienes somos adultos y adultas escolares es que los chicos salgan quedándose en casa. Yo sé que en este mismo momento, hoy es lunes feriado, algunos queridos compatriotas tienen muchas más libertades y posibilidades de movilidad que los que tenemos aquellos que vivimos en el AMBA, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, al menos en el conurbano. Y la verdad es que empiezan a haber flexibilidades y eso está interesante y se va a ir evaluando. Pero de todos modos continúa el estado general de pandemia, por lo tanto por eso digo que el lema o una buena consigna que opere como estímulo es quizás lo mejor que podemos hacer quienes estamos en educación en distintos niveles es ver qué proponemos, qué podemos poner de manifiesto, qué podemos acercar a las familias, a los chicos y a las chicas para que puedan salir quedándose. Y en esa metáfora pensar que, bueno, y no solamente pienso en el nivel inicial, sino también en el nivel primario y en el nivel secundario, en algunos casos la fluidez y el intercambio será más con las familias, con mamá, con papá o adultas o adultos encargados, en otros casos más con los chicos, porque también los chicos requieren un espacio y lo virtual lo permite, de poder conectarse con sus compañeras, con sus compañeros, por eso está esto de la posibilidad del Zoom, del Meet y un montón de estrategias y plataformas que existen a nivel virtual, como los campus en nivel primario, pero especialmente secundario y superior, universidad y institutos de formación docente. Entonces, en ese sentido, pensaba en problematizar la relación entre adultos. A ver, los adultos y las adultas escolares podemos transformarnos en una especie de bocanada de aire fresco en la vida de las familias para poder conectar a ese chico o esa chica con un cuento, con una canción, con algo del orden de la regla de tres simple, con algún contenido de historia, o simplemente para ponerse en contacto con sus pares, escucharse las voces, preguntarse cómo están y poder acompañarnos. Así que yo ahí veo algo interesante. Por supuesto, estar muy atentos porque este momento es un momento de distanciamiento social para poder cuidarnos entre todos y todas, pero también es cierto que hay que tener cuidado con la clausura, porque la clausura y estar encerrados también genera situaciones que son necesarias advertir y tener en consideración en este momento. Yo por eso creo que, así como dije que la situación es excepcional, transitoria, y ahora quiero hablar de la virtualidad como complementaria, como una oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque, repito, aquellos que creen que la virtualidad es el relevo o el reemplazo de lo presencial por otros medios, a mi modo de entender, creo que es una interpretación limitada, que contribuye
a estos estados de virtualización compulsiva o de exigencia que no se corresponden con este momento, incluso a exigir cuestiones que tienen que ver con la evaluación como acreditación y como calificación, que aunque exista de manera cuidada en algunos niveles, en general, y especialmente en la educación obligatoria, creo que no es oportuno pensar en la evaluación en su vertiente de promoción y calificación, sino en todo caso hay que pensar en la evaluación como devolución. Y cuando digo devolución pienso en la relación y el vínculo de comunicación entre docentes y estudiantes. Cuando digo devolución pienso en esas devoluciones que las queridas tutoras vienen realizando de manera detenida, exhaustiva, detallista, con cada una de ustedes en los trabajos que vienen realizando, en las intervenciones, y de paso permítanme felicitarlas por las geniales intervenciones en los foros que voy pudiendo leer, porque me acercan, y las devoluciones de las tutoras en esas intervenciones de los foros, ni hablar en las evaluaciones, en los trabajos prácticos de tipo parcial. En eso voy cuando planteo la evaluación como devolución. Y volviendo a la virtualidad, yo creo que la virtualidad no es un reemplazo de lo presencial por otros medios, sino que la virtualidad tiene su propia lógica. Miren, yo lo compararía con algo que me pasó de manera personal y profesional, y tiene mucho que ver con el nivel en el que trabajan ustedes. Uno de mis primeros trabajos, como yo hacía deportes y era nadador, fue colaborar y asistir a los profesores de educación física en una escuela de nivel inicial y primaria de la Ciudad de Buenos Aires, cuando los chicos y las chicas aprendían natación, en lo que se llamaba el primer momento, que es la ambientación. Y aprendí mucho sobre enseñar y aprender. Aprendí sobre nivel inicial, aprendí sobre primaria. Yo todavía estaba estudiando el profesorado de primaria. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque ambientación en natación y con los chicos más chicos y con las chicas más chicas es un muy buen ejemplo para demostrar que uno los está iniciando ambientalmente a otra lógica. Y piensen ustedes, aquellas que saben nadar o que de todos modos saben que entrar al agua y si no haces pie significa saber nadar para poder flotar y sostenerse en ese medio, es una transformación de tipo copernicana. O sea, aprender a nadar es aprender a moverse en un medio que tiene otras lógicas, otras reglas. Uno, si tiene que correr de acá a 2 metros hacia allá, en el agua sabe que las reglas son otras que si no existiera el agua. Lo mismo, por eso traje este ejemplo, y por eso mi experiencia de haber trabajado enseñando en ambientación de natación con los más chiquitos, es justamente traer este ejemplo para poder demostrar que aprender a trabajar en la virtualidad no es creerse que en el agua, digamos, uno se maneja, se mueve del mismo modo que digamos, fuera del agua y le da resultados. No, uno tiene que aprender a trasladarse de otra manera, tiene que aprender a nadar. Bueno, lo mismo con la virtualidad. Tiene sus propias lógicas. Yo hace más de 25 años que trabajo en la virtualidad, en propuestas de formación y seguimiento virtual, con campos virtuales, y la verdad es que pude ir dándome cuenta que hay reglas, que hay ciertas lógicas propias de lo virtual. Y en ese sentido creo que me parece que hay que poder atender a esta diferencia, aprovechando algunas de las preguntas de la potencia de la virtualidad, pero nunca olvidarnos de que es un riesgo muy grande naturalizar privilegios. Cuando hablamos del sistema educativo y de este momento peculiar de pandemia, tenemos que advertir que una gran cantidad de conciudadanas y conciudadanos y también de colegas docentes no disponen de las condiciones de tecnología y de conectividad para poder desarrollar el trabajo virtual. Entonces, empezando por ahí, hay que buscar los modos de relacionarnos y poder sostener esta continuidad, como yo decía antes, con otros medios. Y también con la virtualidad. Me pareció importante aclarar estas cuestiones de la virtualidad porque tienen que ver con las maneras en que estamos pudiendo resolver en los lugares de muy distinta procedencia geográfica, de condiciones económicas, de posibilidades educativas, y también pensar que
la mamá y papá no son el relevo de los docentes en casa, porque me pongo a pensar que no es lo mismo una mamá o un papá que acompañan a su hijo en la secundaria, habiendo concluido ese nivel educativo o teniendo niveles superiores de formación, que una mamá o un papá o una adulta o adulto encargado que tiene que acompañar a un chico en la secundaria y no ha concluido la primaria. Entonces, en ese sentido hay que reparar que la desigualdad requiere de una presencia fuerte del Estado y de poder pensar cómo acompañamos en este momento. Y en ese sentido, vuelvo a lo que decía, prioridad es el vínculo, es sostener una comunicación entre la escuela y las familias y no hacer como que las cosas siguen igual pero de otro modo. Entonces, en ese sentido me parece que es fundamental pensar en una función adulta no supletoria desde lo escolar respecto de las familias, sino pensar quizás que la clave es para nosotras y nosotros, adultos y adultas escolares, es poder pensarnos como un adulto o una adulta disponible. Allí, en la disponibilidad, hay una clave para pensar el acompañar en tiempos de pandemia. Repito, ni suplir los roles de los adultos familiares o adultas de cada familia, ni tampoco convertirnos en depositarios de esa demanda full time para ser telemarketer educativos. No, me parece que ahí estamos equivocando y es lo que conduce a situaciones de fricción, de impotencia y nos complican más en un momento que de por sí ya es complicado y estamos más sensibles, estamos con dificultades para dar respuestas. Es un momento de interrupción, es excepcional, es transitorio y no, digamos, nunca más que ahora desear que volvamos a encontrarnos de cuerpo presente. Eso va a ser de manera paulatina, como lo están determinando quienes toman las decisiones de gobierno en general y educativo en particular. Pero me parece importante que podamos pensar en estas cuestiones que tienen que ver con los modos en que podemos encarar la educación en tiempos de pandemia.